Criminales en juicio. Sus reacciones más perturbadoras al escuchar la sentencia. Un juicio, una sentencia, una reacción que lo cambia todo. La sala de un tribunal puede parecer un espacio frío y calculado, pero cuando un juez pronuncia una sentencia definitiva, el peso de esas palabras puede hacer estallar emociones contenidas durante años. Algunas de esas reacciones son previsibles. Otras, en cambio, son tan desconcertantes que terminan convirtiéndose en imágenes que dan la vuelta al mundo. Así ocurrió durante este último ciclo judicial, donde decenas de criminales escucharon sus condenas y sus gestos fueron capturados por las cámaras. Desde burlas y colapsos hasta gestos inhumanos, cada caso reveló algo más que culpabilidad. Mostró la verdadera cara de cada uno. Uno de los primeros en destacar fue Matthew Morgan, un joven de 17 años diagnosticado con autismo, quien fue declarado culpable de provocar un incendio en Carolina del Sur que le costó la vida a su hermano menor. Mientras la sentencia de 15 años era leída, Matthew se mostraba confundido, desorientado, como si no lograra comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su expresión no era de maldad, sino de pérdida total de contacto con la realidad. Fue uno de los casos que más división generó entre el público. En contraste absoluto, Michael Madison, acusado de asesinar a 3 mujeres y ocultar sus cuerpos en bolsas de basura, fue sentenciado a la pena de muerte. Pero lo que estremeció al mundo fue su reacción. Mientras el padre de una de las víctimas daba su declaración, Madison sonrió. No fue una mueca nerviosa, fue una sonrisa deliberada, provocadora, un gesto que desató la ira del padre, que tuvo que ser contenido por los oficiales de seguridad. Esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más escalofriantes jamás vistos en un tribunal. Y así, uno a uno, los rostros iban revelando lo que las palabras no podían expresar. No solo eran criminales enfrentando justicia, eran seres humanos, quebrados, desafiantes o simplemente aterrados, reaccionando a la inevitable caída del telón. Cuando la condena se convierte en un reencuentro inesperado, la tensión en una sala judicial puede desbordarse incluso antes de que se lea una sentencia. Pero en algunos casos, el momento se carga de una extraña mezcla de emociones inesperadas. Tal fue el caso de Arthur Wood, quien tras ser declarado culpable de reincidir en 2 delitos graves, tuvo una sorpresa imposible de anticipar. La jueza encargada de dictar su condena era nada más y nada menos que su antigua compañera de colegio. Al reencontrarse, ella recordó a un joven amable y simpático, pero ahora tenía frente a sí a un reincidente que se había alejado por completo del camino. Lo que comenzó con un saludo nostálgico terminó en una dura lección. La jueza no dudó en aplicar todo el peso de la ley, demostrando que la empatía no justifica la impunidad. Por otro lado, el caso de Daniel Villegas representó lo opuesto. Daniel fue sentenciado injustamente cuando apenas tenía 16 años. Una investigación defectuosa lo envió tras las rejas por casi 18 años por un crimen que nunca cometió. Al reabrirse el caso, las pruebas demostraron su inocencia, y Daniel fue finalmente liberado. Su reacción al escuchar la decisión fue tan conmovedora como desgarradora. Las lágrimas se mezclaban con una risa contenida, como si por fin pudiera respirar después de casi 2 décadas ahogado en una pesadilla. Fue uno de los pocos momentos donde la justicia pareció enmendar su error. En otro caso impactante, Seth Wells y Tatiana Fusari, padres de una bebé de 10 meses que murió por desnutrición severa, escucharon su sentencia sin derramar una sola lágrima. Fueron condenados a cadena perpetua más 360 meses por abuso infantil. La frialdad en sus rostros heló la sangre de todos los presentes. Mientras los detalles del caso eran leídos, la ausencia de cualquier signo de remordimiento provocó un silencio aún más perturbador que los propios crímenes. En cada uno de estos juicios, lo más aterrador no fue la gravedad de la condena, sino lo que se reveló en el rostro de los culpables. La justicia puede castigar actos, pero son las reacciones las que exponen el verdadero rostro del alma. Frialdad policial y sonrisas homicidas. No todos los rostros que cruzan una sala de juicios pertenecen a desconocidos del mundo del crimen. Algunos, como Daniel Holtzclaw, eran figuras públicas, hombres de uniforme, que usaban su poder para encubrir actos atroces. Holtzclaw, oficial de policía en Oklahoma, fue declarado culpable de 18 cargos relacionados con agresiones cometidas contra mujeres a las que debía proteger. Durante el juicio, quedó en evidencia cómo utilizaba su placa como escudo para manipular y someter. La sentencia fue demoledora, 263 años de prisión. Al escucharla, Daniel rompió en llanto, desmoronándose por completo ante la cámara. El mismo hombre que había generado terror desde su autoridad, ahora se mostraba vulnerable,
como si recién entonces entendiera el peso de sus acciones. Muy diferente fue la actitud de Nico Jenkins, un asesino en serie de Nebraska, quien, tras ser liberado de prisión en el año 2013, asesinó a 4 personas en menos de un mes. Su historial ya era oscuro, pero lo que ocurrió durante su sentencia fue aún más perturbador. Jenkins comenzó a gritar frases sin sentido, asegurando estar poseído por una serpiente demoníaca. Los psicólogos discutían si se trataba de un desequilibrio mental genuino o de una estrategia para evitar la pena de muerte. Finalmente, el juez dictó la sentencia más severa: pena capital. La reacción de Jenkins fue un espectáculo de gestos grotescos y frases delirantes, una imagen escalofriante que muchos jamás olvidarán. El caso de Thomas Lay, un joven de 19 años, también causó horror. Responsable de un tiroteo en una escuela secundaria en Ohio, dejó a 13 estudiantes muertos y a otros 2 heridos. Durante el juicio, mientras los familiares de las víctimas daban su testimonio, Thomas mantuvo una actitud burlona. Se reía, hacía muecas y giraba los ojos con desdén. El juez lo sentenció a 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Aún así, su expresión no cambió, como si cada palabra le resultara indiferente, como si no existiera dentro de él la capacidad de empatizar con el sufrimiento que había causado. Estos casos nos obligan a mirar más allá de la condena. Lo verdaderamente estremecedor está en lo que no se dice, en los gestos, en las risas, en los silencios. La sentencia es solo el final. El horror, en cambio, sigue latiendo en cada mirada. Perdón inesperado y frialdad desgarradora. En el transcurso de muchos juicios, hay un momento que paraliza a todos: la confrontación entre el culpable y los familiares de la víctima. A veces, ese instante está cargado de odio y dolor, pero otras veces, sorprendentemente, surge algo muy diferente. Así ocurrió con el caso de Trey Redford, acusado de asesinar brutalmente a un joven repartidor de pizzas. La víctima, un muchacho de apenas 22 años, murió tras ser emboscado por Trey y otros 2 cómplices que buscaban robarle todas sus pertenencias. En el juicio, la fiscalía presentó evidencia contundente que condujo a una condena de 31 años de prisión. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería después. El padre del joven asesinado, al acercarse al estrado, hizo algo que dejó sin palabras a toda la sala. Lo perdonó. Frente a las cámaras, frente al asesino de su hijo, el hombre pronunció palabras de compasión, asegurando que no deseaba cargar con odio el resto de su vida. Trey bajó la mirada. No lloró, no pidió perdón, pero su silencio fue distinto. En ese instante, no hubo aplausos ni murmullos, solo un silencio denso, cargado de humanidad. En el extremo opuesto, se encuentra la reacción de Damon Kemp, un joven que bajo los efectos de sustancias acabó con la vida de 2 amigos suyos en un departamento en Florida. Durante su juicio, el tribunal dictó una condena de entre 50 y 60 años de prisión. Cuando escuchó la sentencia, Damon no mostró arrepentimiento ni temor. Se limitó a alzar las cejas y mirar a su alrededor como si se tratara de un trámite más. La ausencia total de emoción perturbó a quienes seguían el caso, generando dudas sobre su capacidad de comprender el daño que había causado. Otro de los momentos que heló la sangre fue el protagonizado por Joseph McEnroe, responsable junto a su pareja de asesinar a 6 miembros de la familia Anderson, entre ellos niños y adultos mayores. Al escuchar su sentencia de cadena perpetua, Joseph mantuvo una actitud serena y casi mecánica. No reaccionó, no habló, no mostró arrepentimiento. Su indiferencia fue interpretada como frialdad absoluta, dejando a los familiares de las víctimas aún más devastados. En estos juicios, lo más impactante no fue la sentencia en sí, sino lo que cada rostro reveló al enfrentar la verdad, dormirse ante la muerte y jugar con la justicia. Cuando el crimen alcanza niveles de brutalidad inaceptables, las cortes responden con sus castigos más severos. Pero no siempre la reacción del condenado corresponde al peso de la sentencia. Así sucedió con Anthony García, un exmédico acusado de acabar con la vida de 4 personas, entre ellas colegas y niños vinculados a su antigua carrera profesional. El juicio, celebrado en Nebraska, reunió a múltiples testigos que detallaron los métodos fríos y calculadores con los que se perpetraron los asesinatos. Las pruebas fueron concluyentes. El juez pronunció la condena máxima, pena de muerte. Lo que sorprendió a todos fue la actitud de García durante el dictamen. Simuló quedarse dormido. Cerró los ojos, se inclinó hacia un lado y se mantuvo inmóvil, como si el juicio no fuera con él. Una escena escalofriante que provocó indignación y desconcierto en la sala. Muy diferente fue el comportamiento de Penélope Soto,
una joven de 18 años arrestada por posesión y tráfico de medicamentos de uso controlado. El juicio parecía simple, hasta que Penélope insultó al juez. Con una sonrisa desafiante y sin medir sus palabras, se burló de la autoridad del tribunal. El juez, imperturbable, duplicó su sentencia de inmediato. Penélope rompió en llanto al escucharla. La escena, captada por las cámaras, se volvió viral. Su actitud burlona se desmoronó en segundos, dejando al descubierto la inmadurez con la que había enfrentado un proceso tan serio. En un caso aún más grave, Luis Bracamontes, condenado por asesinar a 2 oficiales de policía en Estados Unidos, se mostró completamente fuera de control. En plena lectura de su sentencia, comenzó a reírse y a gritar frases provocadoras. Desobedeció las órdenes del juez, insultó a los presentes e incluso amenazó a sus propios abogados. Fue sentenciado a la pena de muerte. Lo estremecedor no fue su condena, sino su comportamiento, desafiante, inhumano, cruel. La imagen de un asesino que no muestra remordimiento alguno dejó una huella indeleble entre quienes presenciaron aquel juicio. Estas salas no solo dictan castigos, también dejan al descubierto lo más oscuro del alma humana. Y cuando las máscaras caen, el verdadero rostro del mal se revela ante todos, sin escapatoria posible. Una sonrisa tras la masacre de su propia familia. Pocas veces la corte enfrenta casos tan estremecedores como el de Isabel Martínez, una mujer acusada de asesinar a toda su familia en el estado de Georgia. El hecho ocurrió en julio del año 2017. Isabel apuñaló a su esposo y a sus 5 hijos mientras dormían. Solo uno de ellos sobrevivió. La comunidad entera quedó paralizada. Nadie podía comprender cómo una madre podía convertirse en la autora de semejante tragedia. Sin embargo, lo más perturbador llegó después. Su reacción ante el tribunal. Al ser presentada en la audiencia inicial, Isabel apareció esposada pero sonriente. No era una sonrisa nerviosa o perdida. Era una mueca amplia, desafiante. Cuando el juez le explicó los cargos, ella levantó el pulgar como si celebrara el momento. Después, comenzó a hablar en voz alta, interrumpiendo al personal judicial, riendo e incluso lanzando comentarios en tono jocoso. Su actitud fue catalogada como una burla a las víctimas. Los familiares presentes no daban crédito a lo que veían. La imagen de una madre que destruyó su hogar y luego se presentó como si todo fuera una broma fue suficiente para desgarrar cualquier intento de explicación racional. Otro caso que sacudió la sala fue el de Erika May y Yanni Talecris, quienes se desmoronaron por completo al escuchar su sentencia. Ambas fueron declaradas culpables del asesinato de un niño de tan solo 3 años, al que golpearon hasta quitarle la vida. El crimen, ocurrido en el año 2009, fue considerado uno de los más atroces en su categoría. Durante el juicio, mostraron escasa emoción, pero cuando el juez anunció que pasarían el resto de sus vidas en prisión, ambas colapsaron. Cayeron al suelo entre gritos y lágrimas, como si recién entonces comprendieran la dimensión de sus actos. Fue una reacción cargada de desesperación, pero también de impotencia. Ya no había salida. El rostro de cada acusado en esos momentos no refleja solo miedo, refleja la pérdida absoluta del control, el paso irreversible del crimen al castigo, y en algunos, como Isabel Martínez, también revela algo mucho más profundo y perturbador, la ausencia total de conexión con la realidad, con el dolor y con la humanidad. El cuerpo traiciona cuando la mente no resiste. El juicio de Anthony Kirkland fue uno de los más escalofriantes de los últimos años. Este hombre, acusado de ser un asesino en serie, cometió crímenes que desafiaban cualquier límite moral. Entre sus víctimas estuvo su pareja, Leola Douglas, a quien no solo asesinó, sino que además incineró para borrar cualquier rastro. Las investigaciones posteriores revelaron un historial criminal marcado por la violencia, la manipulación y el desprecio absoluto por la vida humana. Durante el juicio, el clima en la sala era irrespirable. Cada testimonio, cada imagen, cada detalle del caso sumaba horror a una escena ya de por sí insoportable. Cuando el juez pronunció la sentencia de muerte, ocurrió lo inesperado. Anthony Kirkland, que hasta entonces había mantenido una actitud rígida, se desmayó en plena sala. Su cuerpo se desplomó ante todos. No hubo gritos, no hubo palabras. Solo el sonido seco de su caída, como si el peso de sus crímenes finalmente lo hubiera alcanzado. Los presentes quedaron en shock. Algunos vieron en ello una señal de remordimiento. Otros, simplemente una reacción fisiológica a una verdad ineludible. Su vida terminaba allí. Otro caso que desgarró al público fue el de Ronnie O'Neill,
acusado de asesinar a su pareja y a su hija de 9 años, quien padecía parálisis cerebral. Como si eso no bastara, también intentó matar a su otro hijo a cuchilladas, dejándolo gravemente herido. El horror de este caso no tiene comparación. Durante el juicio, Ronnie insistió en representarse a sí mismo. Hablaba con voz elevada, discutía con la jueza, interrumpía a los testigos y se burlaba del proceso. Pero cuando llegó la hora de la sentencia, su actitud desafiante se desmoronó. Fue condenado a 90 años más 3 cadenas perpetuas. En ese momento, su rostro cambió. El teatro se terminó. La verdad lo alcanzó sin piedad. Estos juicios no son solo la aplicación de la ley, son el último espejo en el que los criminales se enfrentan a lo que realmente son. Algunos lo niegan, otros lo aceptan, pero todos, sin excepción, lo sienten. Y a veces, el cuerpo revela lo que la mente intenta ocultar. La mirada vacía de un monstruo sin redención. El caso de Gary Ridgway representa uno de los episodios más oscuros en la historia criminal de los Estados Unidos. Conocido como el asesino de Green River, fue declarado culpable del asesinato de 48 mujeres, aunque más adelante confesó haber cometido 71 homicidios a lo largo de 2 décadas. Ridgway operaba en silencio, eligiendo a sus víctimas entre mujeres jóvenes en situación vulnerable, para luego deshacerse de los cuerpos sin dejar rastros durante años. Fue uno de los criminales más prolíficos y escurridizos que haya enfrentado el sistema judicial. Pero lo más aterrador no fue su historial, sino su reacción cuando finalmente fue sentenciado. Durante la audiencia, los familiares de las víctimas subieron uno por uno al estrado para compartir su dolor. Las madres, hermanas, hijas y padres se quebraban al relatar las ausencias, las noches en vela, las vidas truncadas por un hombre que no mostró nunca compasión. Ridgway, mientras tanto, permanecía inmóvil. Ni un gesto, ni una lágrima, ni un atisbo de emoción. Su rostro era una máscara vacía, solo escuchaba, impasible. Cada palabra parecía rebotar en su frialdad absoluta, hasta que algo cambió. Uno de los padres se acercó al micrófono y en lugar de insultarlo o maldecirlo, le habló con calma. Le dijo que lo perdonaba, que no lo hacía por él, sino por su propia alma, por no cargar con odio el resto de su vida. En ese instante la máscara cayó. Ridgway, por primera vez, rompió a llorar. No respondió, no habló. Solo dejó escapar lágrimas silenciosas. Para muchos, fue el primer signo de humanidad en un hombre al que ya se consideraba un monstruo sin alma. Para otros, fue una reacción calculada, una muestra más de su capacidad para manipular incluso en su momento final. El juez pronunció la sentencia definitiva, 49 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad alguna de libertad condicional. Gary Ridgway fue enviado a prisión para nunca volver a pisar el mundo exterior. Su legado es una advertencia brutal sobre lo que el ser humano puede llegar a hacer cuando pierde toda conexión con la empatía. Si este recorrido por las reacciones más estremecedoras de los juicios criminales te impactó, suscríbete a este canal. En Infrarrojos Criminales, revelamos lo que las palabras no pueden ocultar: el rostro más oscuro de la justicia.